Bienvenidos a esta pequeña microcharla en la que hoy hablamos sobre alfabetización emergente. Alfabetización emergente, en palabras de Mersetti, hace referencia a las habilidades y actitudes que los niños desarrollan en relación a la alfabetización formal antes de saber leer y escribir de manera autónoma. En otras palabras, alfabetización emergente es un concepto que nos habla de la importancia capital de los niños prelectores para adquirir una serie de habilidades que van a necesitar los niños en el momento de empezar a leer y a escribir de manera autónoma. Es decir, la enorme importancia que tiene la preparación al proceso de lectoescritura. Por tanto, es un término que se empezó a acuñar en los años 80 en Estados Unidos, después de ver que aproximadamente el 35% de los niños que iniciaban un proceso de alfabetización formal no eran capaces de culminarlo con éxito porque carecían de habilidades previas o habilidades prelectoras y por tanto les impedía culminar este proceso con éxito. El proceso, si bien el concepto de alfabetización emergente es un concepto de los años 80, en metodologías como la metodología Montessori ya se empezaba a trabajar todas estas áreas que posteriormente han sido estudiadas desde la neurociencia y trabajaba también en esta idea de la importancia de la preparación antes del inicio de este proceso de alfabetización formal. Dos ideas yo creo muy importantes que aporta alfabetización emergente. La primera de ellas es que entiende que la alfabetización formal, el proceso de lectoescritura es un movimiento continuo, es decir, no empezamos a leer y a escribir. El proceso no inicia cuando nos escolarizamos, cuando entramos en la escuela primaria, sino que iniciamos en la primera infancia, iniciamos prácticamente desde el nacimiento. Y que es un movimiento que tiene distintas fases, siendo la primera de ellas la área de la alfabetización emergente en la que nos preparamos para la segunda fase, que es la alfabetización formal. Y por tanto es un movimiento continuo y es un proceso que iniciamos en el nacimiento y que crea sus bases en esta primera infancia, adquiriendo dos tipos de habilidades prelectoras. Unas son las habilidades de decodificación y las otras son las habilidades de narración. Las habilidades de decodificación me van a permitir transformar aquello que yo veo impreso en una producción fonémica. Principalmente encontramos en esta área la conciencia fonológica y la correspondencia grafía-fonema. En segundo lugar, hablamos de las habilidades de narración, es decir, son aquellas que me van a permitir, una vez he decodificado, comprender, acceder a la significación de aquella palabra. Por tanto, comprender aquello que yo he leído, siendo el vocabulario y también la conciencia narrativa las dos áreas que tenemos que trabajar. Sin estas dos habilidades, el proceso de alfabetización formal va a ser muy complicado. Es decir, si tenemos capacidad para decodificar, pero no comprendemos aquello que hemos decodificado, el proceso no ha culminado con éxito. Y si tenemos capacidad de narración, pero nos falla la decodificación, no accederemos tampoco a la significación de aquello que hemos leído. Por tanto, ambas habilidades es importantísimo trabajarlas en esta etapa de alfabetización emergente que comprendería de los 0 a los 6 años, con una serie de habilidades, por tanto, conciencia fonológica, correspondencia grafía-fonema, trabajo del desarrollo del lenguaje y de la conciencia narrativa como principales áreas a trabajar. Hasta aquí esta pequeña microcharla. Muchas gracias.